Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenos días, Ingesis. Buen día, profe. Ok, muchas gracias. Aunque ojalá no haya mucho ruido ambiental porque tengo un laboratorio, pero las computadoras están encendidas, así que bueno. Veamos qué tal nos va porque acá ya no hay tanta comodidad para esto. Así que, como en la casa, ¿no? Veamos. Ok. Bueno, buenos días con todos nuevamente. Mi nombre es José Estrada y voy a ser su profesor en la asignatura de matemática discreta a lo largo de este semestre. Ok. Tampoco había dictado una clase así con la mascarilla puesta, así que veamos si me aguanto. Ok. En todo caso es obligación, digamos, es obligatorio usarla aquí dentro, así que vamos a cumplir con lo que nos pide. ¿Sí? Si me da un segundito, voy a compartir la primera diapositiva de presentación. Espero que me estén escuchando bien. Si no, pues me van comentando ya para arreglarlo. Espero que hayan tenido acceso al aula virtual. Si no, también me comentan ya para ver si solventamos el problema. Ok, un segundito. Ya está. Vamos a compartir. Que me confirman si están viendo la presentación, la carátula. Buenos días, Inge. Sí, se ve. Ok, muchas gracias, Edison. Bueno, esta es la asignatura de matemática discreta, el paralelo GR1. Ese es mi nombre. Y a continuación algunos detalles relacionados con la materia. ¿De acuerdo? Entonces, el contacto lo vamos a tener a través del aula virtual durante todo el semestre, todavía. No sabemos el siguiente, probablemente ya no, pero vamos viendo. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden escribirme con cualquier consulta o inquietud que tengan con respecto a la asignatura a ese correo electrónico. Bueno, en todo caso, ya les envié, no les envié un mensaje desde ahí, les envié un mensaje desde el aula virtual, ¿verdad? Si quieren contactarme, pueden hacerlo utilizando esa dirección de correo, ¿de acuerdo? También suelo utilizar a veces la cartelera virtual, pero no tanto. Generalmente cuando hay alguna notificación o alguna novedad que quiero comunicarles, lo hago a través del aula virtual, ¿de acuerdo? Hay una opción para seleccionar todos los participantes del aula y les envío un mensaje por ahí, ¿no? Cuando hay un deber que está disponible, cuando hay que hacer alguna aclaración con respecto a alguna fecha, por ejemplo, les escribo por el aula virtual, ¿de acuerdo? Sin embargo, si ustedes quisiesen contactarme, por ejemplo, para revisar una prueba, aunque, bueno, el procedimiento para revisar una prueba o un examen, ya les comento también, ¿no? No es usualmente directamente mediante una reunión, ¿no? Al final puede que sí,
pero no necesariamente, ya les comento. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer las videoconferencias a través de Zoom. Les voy a pedir que utilicen su nombre y apellido, por favor, y que pongan una foto actualizada en su perfil para conocerles, aunque sea por foto, ¿no? Desactivar el micrófono. Ya está desactivado por defecto cuando ustedes se conectan, pero mantenerlo desactivado mientras pues, esté hablando yo, ¿no? Si ustedes quieren hablar y hacer alguna pregunta, pues pueden activarlo e interrumpirme sin ningún problema. ¿De acuerdo? Esta es la rúbrica de la evaluación, ¿sí? Vamos a tener una prueba a mitad de bimestre, ¿cierto? Es decir, dentro de un mes, ¿de acuerdo? Y luego tendremos un examen dentro de 2 meses, al final del primer bimestre, ¿no? Y también tendremos un par de deberes eh, que serán evaluados con esa ponderación, ¿no? Entonces, 35% la prueba, 35% el examen, 30% los deberes. ¿De acuerdo? Lo mismo para el segundo bimestre. ¿Ok? Y las pruebas y los exámenes son realizadas en el aula virtual. No sé ahora cómo será esto. Se supone que pueden ser ahora presenciales. Vamos a ir averiguando eso. Supongo que no va a haber ningún problema. En todo caso, generalmente en las pruebas y exámenes pueden revisar lo que quieran de su material, ¿sí? De las diapositivas, ¿sí? Incluso el libro. Eh, Generalmente no tengo problema con eso, siempre y cuando no estén comunicándose con su compañero o compañera o no sé, a veces incluso buscar en internet también está bien. No le veo mucha utilidad porque eso significaría que no estudiaron y claro, van a perder tiempo, ¿no? Porque además las pruebas y los exámenes son muy cortitas, ¿de acuerdo? Son elaboradas para durar máximo unos 40 minutos, ¿sí? Son pruebas de opción múltiple, preguntas de opción múltiple que, bueno, no tienen tanto que ver con teoría, sino con ejercicios, ¿sí? Así que las preguntas están estructuradas de esa manera, pero para que las respuestas sean seleccionadas entre un conjunto de opciones posibles, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la prueba y al examen, ¿no? Los deberes, que les voy a explicar también más adelante, consiste en hacer un conjunto de ejercicios, resolver un conjunto de ejercicios del libro que vamos a utilizar de base y resolverlos en video. ¿Ok? Así que ustedes hacen una presentación corta explicando cómo se resuelve el ejercicio y eso es lo que tienen que entregar. ¿Ok? Serán unos 3 o 4 deberes cada bimestre. ¿Ok? Eh, eso con relación a la evaluación. No sé si me estoy olvidando algo más. Ah, sí. Luego de la prueba, yo habilito la opción de revisión en el aula virtual para que ustedes pues puedan ver en qué se han equivocado, cuál era la respuesta correcta y si tuviesen alguna observación o reclamo también, pues pueden hacerlo sin ningún problema. A veces, claro, al hacer las preguntas no siempre se hacen, digamos, libres de errores. A veces hay se desliza algún error, así que puede ser en ese caso que amerite corregir la nota, ¿cierto? Si la pregunta está mal planteada, eh, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, el procedimiento es el que comento, ¿no? Yo les habilito la revisión, ustedes miran, ¿cierto? Revisan y luego me escriben, ¿no? Un mensaje indicando un mensaje de correo, cuál es la observación que tienen, cuál es la duda o la corrección que piensan que se debería hacer. Y yo reviso la pregunta.
Si es que es el caso, pues hago a ver, un segundito, hago la corrección sin ningún problema. Sí, a mí no me cuesta aceptar que a veces me equivoco. Así que la mayoría de casi todos, donde ha habido este tipo de inquietud o corrección, yo pues lo resolvemos por correo. ¿Ya? Si a ustedes no les convenciera el argumento que les doy, eh, podríamos hacer una reunión por videoconferencia, sin ningún problema tampoco, y pues les explicaría, o ustedes me explicarían su punto de vista, ¿no? Así que, eh, como digo, casi no ha sido necesario, ¿sí? Unas veces la pregunta ha sido corregida, se ha recalificado la prueba, otras veces pues les he explicado en qué se han equivocado y no ha habido ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a la evaluación. No sé si tienen alguna inquietud. Las fechas, y ya les voy a explicar. Bueno, están básicamente en la guía de estudio o sílabo, se le conoce también. Entonces, ya miramos un poco la guía de estudio para ver otros detalles, ¿ok? Esta es la bibliografía base que vamos a utilizar. Es el libro de Matemáticas Discretas con Aplicaciones de Susana Epp, ¿ok? En su versión en español, ¿ok? La cuarta edición. Entonces, este libro es la base de la asignatura que vamos a dictar y pues ahí pueden consultar con más detalle la materia que vamos a ver, ¿sí? La teoría, los ejercicios inclusive, pues, de ahí vamos a sacar los ejercicios que van a ser de ver. ¿Qué más? Es muy importante que lo tengan, es casi obligatorio diría yo. Eh, y lo pueden encontrar fácilmente en el Google Scholar. ¿Sí? Si me da un segundito les comparto y les explico cómo lo encuentro, ¿ya? Susana Epp, Matemáticas Discretas. A ver. A ver. Sí. Abrir una pestaña. A ver, ahí está. Listo. Espero que estén viendo el navegador. Sí, ahí vamos a buscar esta página, ¿no? Scholar.google.com. ¿Ok? Entonces aquí ponemos Susana Epp, Matemáticas Discretas con aplicaciones. ¿De acuerdo? Y ahí está, ¿sí lo ven? Libro, Matemáticas Discretas, y lo pueden descargar. ¿Sí? No les paso yo por cuestiones de derechos de autor, pero ahí está disponible. ¿De acuerdo? No sé si han escuchado, si han utilizado Google Scholar. Este de aquí no creo todavía, pero es una herramienta muy importante para encontrar artículos científicos, libros, en general, ¿no? Para la academia. Entonces, aquí lo pueden encontrar. ¿Sí? Se descargan la versión en español, ¿ya? Yo creo que es esta, la versión 4. Vamos a abrir. Sí, la cuarta edición. ¿De acuerdo? Entonces, de ese libro vamos a abordar fundamentalmente el capítulo 1. El capítulo 1 y del 4 hasta el 10, me parece. ¿Sí? De este libro.
¿De acuerdo? Entonces les recomiendo que lo usen. Sobre todo si tienen alguna inquietud, si necesitan más detalles sobre algún concepto que hayamos visto. Recuerden que esta asignatura tiene 2 horas a la semana de dedicación, de contacto con el docente, cuando antes tenía 5, ¿sí? Entonces, la reducción del contacto, del componente de contacto con el docente y el incremento del componente autónomo, pues requiere que ustedes, pues, de alguna forma trabajen más en casa, ¿no? También autónomamente con respecto a la materia, ¿de acuerdo? Eso con respecto a la presentación. No sé si tienen alguna inquietud. Ya estamos 40, ¿no? No sabía que habíamos tantos, que éramos tantos. ¿Ok? Eh, voy a ver, voy a abrir el aula virtual para explicarles lo que tenemos ahí. ¿Ok? Listo. A ver. Entrar al aula virtual. Un segundito que no se me abre todavía. 2022. Ya está. A ver, les comparto. Listo, aquí está, ¿no? Este es el aula virtual de la asignatura. ¿Sí? Aquí está la presentación del docente, los resultados de aprendizaje, el programa de estudios de la asignatura y el SIL. ¿Okay? Entonces, el programa, pues ahí están los temas en general que se van a abordar. Y en el sílabo, pues está más detallado la distribución de las actividades que vamos a realizar a lo largo de este semestre. ¿Sí? Bueno, aquí están los resultados del aprendizaje también, si quieren echarles un ojo. Aquí están los capítulos y subcapítulos que vamos a abordar. ¿Qué más? Las prácticas, pero en general todas las clases serán teórico-prácticas, en todas haremos ejercicios. Aquí tenemos la bibliografía. ¿Y dónde están las actividades? Aquí está la evaluación que habíamos comentado. Y el cronograma de desarrollo del curso, ¿no? Más o menos los temas y el detalle que vamos a abordar en cada una de las clases, ¿no? Que son pocas, la verdad, son pocas porque es una sola vez a la semana, ¿sí? Ahí está el horario. Las tutorías en general, pues es conveniente que me escriban igualmente un correo para coordinar este horario o algún otro que sea más fácil para ustedes. ¿Ok? Políticas de desarrollo del curso. Se permite el ingreso a clases virtuales en cualquier instante. No hay ningún problema. La clase, así como en todos los casos, se queda grabada. Ya les voy a indicar dónde voy a colocar las clases grabadas. Lo único que se requiere es que se identifiquen con su nombre y su foto. ¿De acuerdo? Lo que ya habíamos comentado. Okay, a ver si me dan un momentito, por favor. A ver.
Listo. Ahí estamos. Las fechas de las evaluaciones son importantes, así que si tienen alguna duda, pues las pueden consultar aquí en el cronograma. ¿De acuerdo? Esto, es un poco complicado verlo aquí porque solo te deja ver la mitad de la página. Ya, la primera prueba la tenemos en... ¿Dónde está? Ya me olvidaba de poner aquí. Este es el 7 de junio, ¿de acuerdo? El 7 de junio le he puesto aquí otras de evaluación, pero no he puesto explícitamente prueba 1 aquí, ¿no? Entonces, tengan presente eso, por favor. ¿Sí? El 7 de junio es la primera prueba de la asignatura, ¿no? Como en un mes, dentro de un mes. El examen será el 5 de julio. ¿Okay? Usualmente, como dije, las evaluaciones son cortitas, así que el resto de tiempo tenemos clase. ¿Sí? Porque no tenemos, la verdad, mucho tiempo y el material que tenemos que abordar es extenso. ¿Ok? Entonces ahí tienen las dos primeras evaluaciones, las dos evaluaciones del primer bimestre, ¿no? El 7 de junio, ¿sí? Y el 5 de julio. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tengan presente. En todo caso, yo les recordaré antes de una semana antes o sí, en la clase anterior les daré acuerdo de que tenemos que rendir esa prueba. ¿Listo? Nada más. Nuevamente, ¿tienen alguna inquietud? ¿Algún comentario respecto a esto? ¿Nada? Ok, vamos a empezar entonces porque, como digo, tenemos muy poquito tiempo en general para la asignatura. Vamos a cerrar esto. Inge, ¿Sí? ¿Me escuchan? sí, bueno, te hago una pregunta. Disculpe, Claro. respecto a las evaluaciones que dijo que posiblemente sean presenciales, ¿eso nos estaría por confirmar o ya es como seguro? La verdad que no tengo ni idea. Sí, sí. Tengo que preguntar. Entiendo que, entiendo que hay esa opción, ¿no? ¿Ustedes saben algo, tal vez? No les han dicho nada tampoco. Uy, Claro, sí, pues puede que sea un problema también, ¿no? Porque si ustedes, no sé si todos están tomando todas las asignaturas virtuales, a lo mejor la prueba no sea tan fácil de hacerla presencial, ¿no? Sí, por ahí me preguntan los que vivimos a 15 horas. Bueno, sí, esa es una discusión complicada, ¿no? Eh, Pero quienes viven lejos, pues piensen que ya mismo van a tener que vivir por acá, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que voy a consultar. ¿Sí? El caso particular de esta materia no es tan grave. El caso de programación, por ejemplo, sí es casi inevitable que las evaluaciones sean presenciales siempre y cuando las autoridades lo hayan permitido, lo hayan aprobado, evidentemente. Pero en esta no tanto. Así que yo creo que aunque haya esa opción, podríamos prescindir de ella por las razones que comento, ¿no? En programación sí hemos tenido bastantes más problemas con el tema de la copia. Así que es esa más que nada la preocupación. O en otras asignaturas también, ¿no? No sé, yo hablo de las que doy. Así que, bueno, vamos a ver.
Ya les confirmaré. La prueba no creo, sí, sin duda pedirles que vengan, si es que están lejos, ¿no es cierto? Un día y que luego se vayan ese mismo día y tienen clases y a lo mejor otras pruebas, entonces como que sí es medio complicado. Perdón. Bueno, otra inquietud, nada. Bueno, empecemos con el primer capítulo. No sé qué les estoy compartiendo ahorita. Vamos a ver. ¿15 horas? ¿Dónde viven que están tan lejos? Cuenten. ¿No? Loja, quizás. Sí, ahorita las carreteras están complicadas, ¿no? Salinas. ¿Salinas de dónde? Pueden abrir el micrófono si quieren. No hace falta. Más rápido. Bueno, me irán contando. A ver, sí, Loja, claro. Si ahora solo llegar hasta Guayaquil, estaba leyendo que se demoran 8 horas, ¿no? Por ahí en Twitter. Terribles. Ok. Veamos. Mm, a ver si... Ok. Listo, chicos. Entonces, este es el primer capítulo, ¿no? Un capítulo introductorio, aunque vemos también algunos bastantes conceptos relacionados con las herramientas básicas que vamos a utilizar en matemáticas discretas. Eh, y pues tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Que se utiliza en general para matemáticas y particularmente en este dominio. Ok, muchas de las cosas que se van a abordar aquí seguramente ustedes ya bueno, quizás las primeras especialmente las han estudiado en otras asignaturas, quizás incluso en el colegio. Eh, las vamos a abordar súper rápido porque, como digo, son fundamentales, ¿no? Y como el nombre que le hemos puesto aquí, que está en el libro, hablando matemáticamente, se debe a que constituyen el lenguaje, ¿no es cierto?, que ustedes necesitan utilizar eh, para entender la matemática, para comunicarla, ¿de acuerdo? En general, la matemática es clave en muchísimos ámbitos, ¿no? Ustedes ya deben saberlo o ya les deben haber dicho, aunque quizás no lo hayan comprobado, ¿sí? Eh, lamentablemente, la forma como se enseña a veces hace que le tengamos un poquito de miedo, pero como digo, en general es una herramienta básica para todos los dominios, ¿sí? Especialmente en la ingeniería. No, pero ahora los biólogos, los médicos inclusive, que eh, en ciertas especialidades utilizan mucha estadística, mucha matemática, ¿no? Entonces, en general, la matemática, como digo, es fundamental y en este caso, en las carreras que ustedes están siguiendo, pues mucho más. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender ese lenguaje y es lo que introducimos en este capítulo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, el objetivo de esta asignatura es presentarle una forma matemática de pensar que les puede servir en muchas y diversas situaciones. ¿Ya? Claro, ustedes cuando les enseñaron las ecuaciones, ¿no es cierto?, a despejar una variable, ¿sí? Eh, se dieron cuenta de que muchos cálculos relacionados con esos problemas
Sí, se podían hacer mentalmente, ¿no? Pero en muchos casos esos cálculos mentales eran complicados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían ustedes, ¿no? Cuando aprendieron ya esas herramientas, empezaron a utilizar el papel, a describir el problema matemáticamente para poder resolverlo finalmente despejando una variable, ¿no? Encontrando el valor que tenía que encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese momento ustedes ya empezaron a utilizar el lenguaje de la matemática, ¿sí? Y nos empezaba a servir muchísimo ese lenguaje para resolver problemas, ¿no? Bueno, quizás no tanto, ¿no? No digamos muchísimo porque hay que reconocer que en la vida diaria muy poco de lo que se aprende se utiliza directamente, ¿ya? Sin embargo, hay que entender también que no son solo las herramientas que aprendemos, los conceptos que aprendemos, los que necesariamente se aplican en la vida diaria, sino más que nada el razonamiento y la capacidad que nosotros vamos adquiriendo de resolver problemas. ¿De acuerdo? Y es eso, más que nada, lo que nos debería quedar de todo el aprendizaje de matemática que nosotros recibimos, ¿no? En general, ¿no? Ahora, hablando de ingenieros, ¿cierto? Hablando luego, si ustedes se dedican a la academia, a ser investigadores, por ejemplo, ¿sí? La aplicación de la matemática sí se vuelve mucho más concreta, ¿no? Yo siempre les digo, si ustedes tienen algún interés luego de hacer una maestría, no solo aquí en el exterior, si luego quieren especializarse y hacerse investigadores, pues la matemática les va a ser fundamental, les va a ser una herramienta importantísima eh, para, digamos, que les va a facilitar su trabajo, ¿no? Eh, porque el hecho de que la matemática les permita a ustedes eh, expresar un problema, ¿no es cierto? Solo expresar un problema, ¿sí? Es la pauta para poder resolverlo, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente en el ámbito de la investigación, sino también en el ámbito profesional, ¿cierto? Eh, ustedes tienen que resolver problemas, ¿de acuerdo? Y para resolverlos, lo primero que tienen que hacer es representarlo, ¿sí? Ponerlo en papel, ¿no? Para poder estudiarlo, para poder mirarle los matices, para finalmente resolverlo, ¿de acuerdo? Como un problema matemático, ¿no? La vida es como un problema matemático hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Y esa habilidad que nosotros adquirimos eh, de presentar el problema, ¿cierto? De buscarle los detalles y luego de resolverlo, pues se refleja muchas veces en situaciones de la vida que nosotros también vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Cuanto más necesita entender, ¿no es cierto? Cuando más necesita entender, más necesita un lenguaje que exprese las ideas matemáticas de forma clara, precisa y sin ambigüedades. Esa es la ventaja del lenguaje matemático, ¿sí? Que nos permite representar, ¿no es cierto?, entender un problema, ¿de acuerdo? De forma clara, ¿sí? Precisa y sin ambigüedades, ¿no? Y a partir del cual ese mismo planteamiento luego nos permite encontrar una solución, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya digo que, o nuevamente repito, es una herramienta fundamental para muchas de las asignaturas que ustedes van a recibir más adelante. ¿De acuerdo? Listo. Entonces empecemos. Eh, uno de los conceptos fundamentales dentro de la matemática discreta es el de conjunto, ¿no? Que ustedes seguramente ya vienen estudiando desde el colegio, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si funciona el lapicito. Vamos a cambiarle de color. Bueno, ya está. Entonces, listo. Entonces, lo primero que vamos a abordar es la notación de conjuntos. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice aquí? ¿No? Que los conjuntos, ¿no es cierto?, se pueden notar o se pueden eh, representar, ¿no es cierto?, utilizando diversas notaciones, ¿no?
Esta notación, que ustedes seguramente ya conocen, X es elemento de S, significa que X es un elemento de S. ¿Ok? Se utiliza este símbolo. En cambio, la notación que vemos aquí, con una línea oblicua sobre el símbolo pertenece a, pues significa, va a hacer referencia a que X no es un elemento de S. Entonces, usualmente los elementos se notarán con una letra minúscula y los conjuntos con una letra mayúscula. ¿De acuerdo? O sea, a lo largo de toda la asignatura vamos a tratar con conjuntos. ¿Sí? Seguramente esto les parecerá en principio a lo mejor medio aburrido, pero es en realidad interesante porque vamos a ver cómo los conjuntos o la teoría de conjuntos se aplica a una teoría mucho más interesante como la teoría de grafos, ¿sí? Que es una teoría no tan moderna, pero que se la ha venido aplicando mucho más en los últimos años, que nos permite resolver problemas también muy interesantes en los distintos dominios de las carreras que están siguiendo. ¿Okay? ¿Qué más? Un conjunto se puede especificar usando la notación en lista del conjunto, por ejemplo esta, ¿sí? La notación en lista de un conjunto es aquella en la que un conjunto se representa listando sus elementos, ¿de acuerdo? Pero el problema es que no siempre se pueden enlistar todos estos elementos, ¿de acuerdo? Hay conjuntos que tienen muchos elementos, por ejemplo este de aquí, que tiene aparentemente 100 elementos, y no tiene mucho sentido ir escribiendo todos y cada uno de los 100 elementos de este conjunto, ¿no es cierto? Nos ocuparía demasiado espacio de manera innecesaria. Y asimismo hay conjuntos infinitos, ¿no es cierto? Hay conjuntos de números, por ejemplo, el de los enteros, de los reales, que tienen un número infinito de elementos. Entonces, la notación de lista en ese sentido viene a ser limitada. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo limitada? Porque en esta notación no se representan explícitamente todos los elementos del conjunto. ¿Sí? Hay un margen de incertidumbre ahí, ¿cierto? Entonces aquí dice, los elementos de este conjunto son 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa y así sucesivamente? Que viene el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente de uno en uno. ¿Sí? Pues aparentemente sí, pero como digo, no hay certeza. ¿Por qué comento eso? Porque hay otras notaciones de conjuntos que sí nos permiten esa certeza. ¿Ok? Eh, simplemente pongamos atención a lo siguiente, ¿no? Eh, a los siguientes denunciados, ¿no es cierto? En este caso 2 es el elemento del conjunto que tiene a los elementos 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Esto es evidente en este caso. En este otro caso, el mismo conjunto formado por 1, 2 y 3 tiene un subconjunto y el símbolo que usamos para representar es que 2 es, que este subconjunto es conjunto de este conjunto, pues es este símbolo de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto, porque puede haber, puede dar lugar a confusión. ¿De acuerdo? Si estoy hablando de un subconjunto de un conjunto, ¿sí? Ese subconjunto a su vez es un conjunto, ¿no? Entonces tiene que estar encerrado, si los elementos de ese conjunto tienen que estar encerrados en llaves, ¿de acuerdo? Entonces si ustedes dicen, por ejemplo, 2 es subconjunto de 1, 2, 3, entonces ahí habría un error, ¿de acuerdo? Tendríamos que ponerlo como está aquí abajo, así, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Ahora, podemos también tener un conjunto que está formado, ¿sí? Cuyos elementos son otros conjuntos. ¿Lo ven? No es lo mismo tener esto, ¿sí? Que tener esto de acá. ¿Sí? La diferencia es que este conjunto que vemos aquí tiene dos elementos y esos dos elementos son a su vez conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, sí tiene sentido que yo diga que el conjunto formado por 2, ¿sí? Por el elemento 2, es elemento del conjunto que tengo aquí. ¿De acuerdo?
¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Es sencillo, pero bueno, puede causar confusión. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, en general, si ustedes quieren representar un conjunto de esta forma o utilizando esta notación de lista, tienen que utilizar las llaves. ¿Ya? Listo. Ahora tenemos otra notación, ¿no? Esta notación anterior era la notación de lista, ¿sí? Y aquí tenemos la notación constructiva del conjunto, ¿sí? Se llama notación constructiva porque a partir de esa notación nosotros podemos construir u obtener cualquiera de los elementos del conjunto que estamos notando. ¿Ok? Ya van a ver un par de ejemplos. ¿Ok? Déjenme mover una barra que tengo aquí, que me está estorbando. Espera un segundito. No me deja. Esta barra del Zoom me está estorbando, que no tiene idea. Ya, ahí se fue. Listo. Entonces, listo. Hay un axioma también en relación a eso que se llama, a ver, ahí está, ya. Recuerden que un axioma es una verdad que no necesita demostración. ¿De acuerdo? Eso también ya lo deben haber estudiado un momento. Sí, y pues son interesantes porque a partir de esas verdades que no necesitan demostración, nosotros vamos demostrando otros enunciados, teoremas, por ejemplo, ¿sí? Que nos permiten ir descubriendo el mundo matemáticamente hablando, ¿no? Descubriendo las propiedades de los números, descubriendo las propiedades de los conjuntos, y a partir de esas propiedades, pues vamos generando conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice este axioma de extensión? Nos dice que un conjunto está completamente determinado por los elementos que están en él, ¿sí? Claro, eso parece evidente, ¿no? Pero ¿por qué hace esa aclaración? ¿Sí? Porque un conjunto no está determinado por el orden en el que se podrían utilizar, ¿sí? O por el hecho de que algunos elementos podrían listarse más de una vez, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen un conjunto con estos elementos, ese conjunto es equivalente a este conjunto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos. Sí, en el caso de los conjuntos no importa el orden de los mismos. O incluso si algunos de ellos están repetidos. ¿Sí? A eso se refiere este axioma de extensión. ¿De acuerdo? Ojo con esto porque en otras construcciones, en otros elementos, sí que será importante el orden de los elementos y el hecho de que se repitan o no. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Entonces, la notación constructiva del conjunto, ¿qué nos dice? ¿No? Sea S un conjunto, ¿sí? Y sea P de X una propiedad, ojo con esto, sea P de X una propiedad, que los elementos de S pueden o no pueden satisfacer, ¿sí? Podemos definir un nuevo conjunto como el conjunto de todos los elementos de X en S, tal que P de X es verdadera, ¿no? El conjunto de todos los elementos en X en S, tal que P de X es verdadera. Es decir, un conjunto es un grupo de elementos, ¿no es cierto? Un grupo de elementos que cumple una propiedad o que tienen un atributo.
¿cierto? Por ejemplo, el conjunto de los estudiantes que viven en provincia, ¿ya? Entonces es un grupo de elementos, ¿sí? De objetos, matemáticamente hablando, obviamente, que tienen un atributo en común. Y que en este caso el atributo es que son o que viven en provincia, fuera de Pichincha. ¿De acuerdo? Esta es la notación que nosotros, de la que nosotros estamos hablando aquí, ¿sí? Este es el conjunto, recuerden, está entre llaves, es el conjunto de todos los X, todos los elementos, todos los X elementos de S, ¿sí? En nuestro ejemplo, todos los X estudiantes del Ecuador, ¿cierto? Tal que viven fuera de Pichincha. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la notación constructiva del conjunto. Aquella en la que el conjunto se describe mencionando la propiedad que hace a ese un conjunto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tuviésemos este conjunto. Imagínense el conjunto de todos los números que vienen desde menos infinito, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ven, estamos hablando de los números pares, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando del conjunto formado por todas las X, elemento, uy, perdón que está un poco incómodo aquí. Todos los X, elemento de qué será? De los enteros, por ejemplo, ¿cierto? Todos los enteros, tal que X, tal que X es par. ¿De acuerdo? Sí, entonces, esta notación, como dije, nos permite básicamente hacer referencia a la propiedad que tienen en común todos los elementos de ese conjunto, ¿sí? Y así lo notamos. ¿De acuerdo? El conjunto de todos los X, elementos de los enteros, tal que X es par. Y este concepto es fundamental, ¿sí? El de la propiedad, ¿sí? P de X significa que X es par. ¿De acuerdo? Y así, más adelante vamos a estudiar algunos conceptos que nos permiten, por ejemplo, una notación en lista de los conjuntos y otros que nos permiten una notación constructiva del conjunto. ¿De acuerdo? Evidentemente, esta notación es bastante más resumida, más sencilla, y nos permite representar a todos y cada uno de los elementos de ese conjunto. ¿De acuerdo? Miren la notación en lista, es la que tenemos acá arriba. ¿Sí? Tenemos puntos suspensivos que nos dice por aquí hay otros números y puntos suspensivos a la derecha que nos dice que hay otros números, ¿no? Entonces, esa notación en lista no permite que el conjunto esté completamente especificado. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la notación. ¿Sí? Otra definición fundamental es, en el estudio de la matemática discreta, es la de n-tupla. ¿Sí? O tuple en inglés, ¿no? ¿Okay? ¿Qué nos dice? Sea n un entero positivo, ¿sí? Sea n un entero positivo, y x1, x2 hasta x sub n elementos, ¿no es cierto? Elementos en general. La n-tupla ordenada, representada de esta manera, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, consiste de x sub 1, x sub 2 hasta x sub n juntos en el orden. Primero x1, luego x2 y así hasta x sub n. ¿De acuerdo? Entonces una tupla no es otra cosa que una lista
¿no? De n elementos, ¿sí? Ordenados, ¿no es cierto? Desde el primero hasta el enésimo elemento. Eso es una tupla, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Una tupla, si tiene dos elementos, se le conoce como dos tuplas, ¿de acuerdo? O también se le conoce como dupla. Eso sí han de haber escuchado, ¿cierto? Dupla. Particularmente a la dos tupla o dupla se le conoce como par ordenado, ¿no? Ustedes también deben haber estudiado esto desde el colegio, que es un par ordenado, ¿no? ¿Sí? Pero también podemos tener eh, tuplas más grandes, ¿no es cierto? Por ejemplo, una tres tupla, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se llamaría? Tripleta quizás, ¿no? Que es un conjunto o una lista de tres elementos, ¿no? Por ejemplo, 3, 9, 1. Esa es una tres tupla. ¿Ok? Entonces acuérdense, ¿no? La dos tupla, que es una lista ordenada de dos elementos, se conoce también como par ordenado. ¿Ok? ¿Y cuándo son iguales dos pares ordenados? ¿No? Imaginen que ustedes tienen un par ordenado x1, x2 y y1 y s2. Y estos pueden ser números, ¿cierto? Sí, pueden ser letras, pueden ser lo que sea, ¿no? Objetos, ¿sí? Simplemente son listas de dos elementos cada uno. ¿Cuándo son iguales? Pues son iguales evidentemente cuando cada uno de sus elementos son iguales entre sí, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Si x sub 1 es igual a y sub 1, y sub 1, perdón, y sub, perdón, y x sub 2 es igual a y sub 2, entonces los pares ordenados son iguales, ¿cierto? Entonces, x sub 1, x sub 2 es igual a y sub 1 y sub 2. ¿Ok? Entonces, ese concepto también es importante, ¿no? No saben cuánto en realidad, ¿no? Definición de producto cartesiano, ¿no? Ese es otro concepto que necesitamos recordar, ¿sí? Porque miren, a partir de la definición de conjunto, nosotros vamos comentando la definición de tupla, a partir de la de tupla, la de producto cartesiano, y a partir de la producto cartesiano, la definición de relación, y a partir de ella, la definición de función, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos partiendo de lo más básico hasta las herramientas más complejas, ¿ok? Entonces, ¿qué es el producto cartesiano, no? El producto cartesiano entre conjuntos, ¿no es cierto? Que se realiza entre conjuntos, por ejemplo, entre los conjuntos A1, A2 y así sucesivamente hasta A sub n. Sí, el producto está denotado de esta manera. O sea, sí se representa el producto cartesiano de varios conjuntos, de n conjuntos en este caso. ¿Sí? Y es el conjunto, miren, de todas las n tuplas. ¿Sí? Entonces, miren, lo primero que es importante aquí, si yo estoy multiplicando, digámoslo así, o encontrando el producto cartesiano de n conjuntos, ¿sí? El resultado es un conjunto de n tuplas, ¿sí? Es decir, es un conjunto de listas de elementos, ¿de acuerdo? Ojo con eso, ¿ya? Entonces, el producto cartesiano es el conjunto de todas las n tuplas, ¿sí? X sub 1, X sub 2 hasta X sub n, donde el primer elemento de cada tupla, ¿sí? Es el elemento del primer conjunto. El segundo elemento de cada tupla es elemento del segundo conjunto. Y así sucesivamente hasta que el último elemento de cada tupla es elemento del último conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, el producto cartesiano de n conjuntos
desde A sub 1 hasta A sub n, es igual a todas las tuplas, ¿cierto? De tamaño n, es igual a todas las n tuplas, ¿sí? Tal es que lo que decíamos, ¿no? El primer elemento de cada tupla es elemento del primer conjunto, el segundo elemento de cada tupla es elemento del segundo conjunto y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, este es un concepto que ustedes también seguramente ya aprendieron y que estamos recordando nada más, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de dos conjuntos A y B. Uno está formado por dos letras y el otro por tres números enteros. ¿De acuerdo? Y lo que planteamos es encontrar el producto cartesiano entre A y B, de A por B. Entonces, aplicando la definición de producto cartesiano, ¿qué es el producto cartesiano en este caso? De dos conjuntos. El producto cartesiano de dos conjuntos es un conjunto formado por todas las dos tuplas, ¿sí? Es decir, es una lista de tuplas de dos elementos cada uno. ¿Por qué dos elementos cada uno? Porque estoy multiplicando o estoy obteniendo el producto cartesiano de dos conjuntos. ¿Sí? Entonces, el resultado de ese producto cartesiano es un conjunto de dos tuplas. ¿Sí? Bueno, no digo que son dos tuplas, ojo, a lo mejor se confunde aquí. Cuando me refiero a dos tuplas, me refiero a duplas. ¿Sí? A esto. ¿Cuántas dos tuplas habrá? No sabemos. Ya vamos a ver cómo se calcula eso. ¿Sí? Recuerden que esto también se conoce como duplas o pares ordenados, ¿no? Entonces, el producto cartesiano de A por B es el conjunto de todos los pares ordenados, dos elementos, dos conjuntos, tales que el primer elemento de cada par ordenado, ¿sí? Es el elemento de A y el segundo elemento de cada par ordenado es el elemento de B. ¿Bien? Entonces, el producto cartesiano no es otra cosa que encontrar, ¿no es cierto?, todas las posibles combinaciones de dos en dos elementos entre A y B. ¿Sí? ¿Por qué de dos en dos? Porque son dos conjuntos los del producto, ¿no? Entonces, vamos combinando. De 1, ¿sí? Esa es dos tupla, o un par ordenado, como quieran llamarlo. ¿Qué más? De 2 y luego de 3. Luego con la E, ¿no es cierto? E1, E2 y E3. ¿Ok? Y eso es lo que decía, ¿no? El producto cartesiano de dos conjuntos es un conjunto de dos tuplas, o sea, de pares ordenados, donde el primer elemento de cada par ordenado es el elemento de A y el segundo elemento de cada par ordenado es el elemento de B. Y ya está. ¿Sí? Entonces, para saber, para calcular de antemano cuántas tuplas va a tener el producto cartesiano, pues simplemente multiplico el número de elementos del un conjunto por el número de elementos del otro. 2 por 3, 6. ¿No? Y tenemos 6 tuplas como resultado del producto cartesiano. ¿De acuerdo? Entonces recuerden eso. ¿Qué tenemos aquí? Dos conjuntos. Por lo tanto, tenemos... Esto se ha borrado. Dos tuplas. Dos tuplas o pares ordenados. Si tuviese tres conjuntos, el resultado sería tuplas de tres elementos, ¿no es cierto? ¿Ok? Listo. Otro concepto clave dentro de la teoría de conjuntos también es el de cadena. ¿Sí? No sé, quizás sea menos común que los otros, ¿sí? Pero igualmente importante. ¿Qué nos dice? Si tenemos un entero positivo n, ¿sí? Dado un conjunto finito A, ¿sí? Recuerda, un conjunto finito es que tiene un número finito de elementos, ¿no es cierto? ¿Sí? Dado un conjunto finito A, ¿sí? Una cadena de longitud n sobre A, ¿sí?
una cadena de longitud n tomada sobre A, ¿sí? Es una n tupla, ¿sí? Una cadena de longitud n es una lista de n elementos, una n tupla, de elementos de A, escrita sin paréntesis ni coma. Sin paréntesis ni coma. Los elementos de A son llamados los caracteres de la cadena. ¿De acuerdo? O sea, es una cadena de longitud n, es una n tupla, ¿no es cierto? Pero sin comas entre los elementos. Nada más, ¿no? Y cada uno de esos elementos de la cadena se les llama caracteres. ¿Sí? Si ustedes ya han tomado programación, pues seguramente se les hace más sencillo entender ese concepto. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos una cadena K, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos una tupla de las vocales, ¿cierto? A, B, C, D, A, las vocales. A, E, I, O, U. Esa es mi tupla de 5 elementos, o también 5 tuplas, ¿no es cierto? Así se llama esta porque tiene 5 elementos. Entonces, la cadena correspondiente a esta tupla pues, sería simplemente los elementos de la tupla, pero sin las comas. A, E, I, O, U. ¿De acuerdo? Y cada uno de los elementos de la cadena se conoce también como caracteres. Ahora, no necesariamente esta está formada por caracteres alfanuméricos, ¿no? O sea, yo podría tener una cadena M, qué sé yo, que tenga cualquier cosa, ¿no? M1, asterisco, K y una coma. Esa sería también una cadena, ¿de acuerdo? Donde cada uno de los elementos se les conoce como caracteres de la cadena, ¿sí? Ya, esta cadena es una cadena K sobre... ¿De qué conjunto la habremos sacado? Sobre el conjunto del alfabeto, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Podríamos tener una cadena C con los siguientes números, 2, 4, 6, 8, ¿sí? Que es una cadena C sobre los enteros, por ejemplo, ¿sí? Los números enteros. Haciendo referencia a la definición, ¿no? Porque dice un conjunto infinito A, una cadena de longitud N, ¿sí? Es una tupla de elementos de A escrita sin paréntesis. ¿Sí? ¿Ok? Eso con relación al concepto de cadena. ¿Ya? Y como decía, a partir del concepto de par ordenado, de tuplas, nosotros encontramos o avanzamos a la definición de relación. ¿Sí? ¿Qué es una relación? ¿Sí? Tratamos de que A y B son conjuntos. ¿Sí? La relación es un estado entre dos conjuntos. ¿Sí? Pensemos un poco, a veces sirve mucho entender estos conceptos. Sirve mucho para entender estos conceptos hacer una analogía con situaciones cotidianas, ¿no? La relación, no sé, de sus padres, si es que están todavía casados, la relación de matrimonio, o la relación que existe entre ustedes y sus hermanos, o entre ustedes y sus amigos, ¿cierto? Es una relación, en este caso, bilateral, ¿no es cierto? Entre dos conjuntos, ¿ok? Entonces, si tenemos A y B conjuntos, una relación R, que vamos a notar R, de A a B, es un subconjunto del producto cartesiano de A por B. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí estamos utilizando algunos de los conceptos que habíamos mencionado previamente. ¿Sí? Entonces, A por B es el producto cartesiano, ¿no? Entre A y B. ¿Sí?
una relación de A a B es subconjunto del producto cartesiano A por B. ¿Ok? ¿Qué otro detalle tenemos que saber sobre las relaciones? ¿No? Que dado un par ordenado, a ver, recuerden, ¿no? Si voy a hacer el producto cartesiano entre dos conjuntos, el resultado es un conjunto de pares ordenados o de tuplas de tamaño 2. Pares ordenados. Pares ordenados. Ok. Entonces, ¿qué más nos dice? Dado un par ordenado X, Y en A por B, ¿sí? Se dice que X está relacionado con Y, ¿sí? Se dice que X está relacionado con Y a través de la relación R, sí, solo si el par ordenado X, Y está en el conjunto R. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué era el conjunto R? El conjunto R es el conjunto que representa la relación de dos conjuntos A y B. ¿Sí? Si dentro de esa relación existe un par ordenado X, Y, entonces X está relacionada con Y. ¿De acuerdo? Si quieren, vamos notándolo esto de manera simbólica, ¿no? Nosotros tenemos una relación R que va de A a B, ¿cierto? De A a B. ¿Sí? Esa relación es subconjunto del producto cartesiano de A por B. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice aquí? Si tenemos un par ordenado X, Y, sea el par ordenado X, Y, elemento del producto cartesiano A por B, producto cartesiano, ¿sí? ¿Qué se dice? X está relacionado con Y, ¿sí? Se dice X, esta es otra notación, X está relacionada con Y. Sí, el par ordenado X, Y, sí, solo sí. Sí, solo sí. El par ordenado X, Y es elemento de la relación. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya comentamos también los otros ítems que tenemos aquí, ¿no? X está relacionado con Y por R, se escribe X está relacionado con Y. ¿Sí? En esta relación, el conjunto A se denomina dominio de R y el conjunto B se denomina su codominio. ¿Sí? Ustedes también ya lo saben, dominio, codominio. ¿De acuerdo? Ojo con eso porque vamos a comentar algunos ejercicios a continuación relacionados con eso, ¿no? También, ¿no es cierto? Ya saben, ¿no? X, R y E significa que X está relacionado con Y y que por lo tanto el par ordenado X y Y es elemento del conjunto relación. ¿Sí? Y la notación X no está relacionada con Y significa que no están relacionados, ¿sí? Y por lo tanto que el par ordenado X, Y no es elemento del conjunto relación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Déjenme ver. Se le quita la barra y ahora ya no. Y ahora ya no sé cómo verles a ustedes. Ahí está, con escape así. Listo. A ver, vamos entre tanto estudiante que hay aquí. César Pacas. Bien, sí. César, cuéntame, ¿qué era una relación? ¿Una relación es un conjunto? No, sino lo que, en relación a lo que los elementos pueden compartir a través de una relación.
Ya, pero digamos que en términos ya concretos, ¿cierto? En términos ya concretos, una relación es un conjunto, ¿sí? Eso es lo que comentamos, ¿sí? Una relación es un conjunto de pares ordenados. Si es que estamos obteniendo la relación entre dos conjuntos, ¿sí? Esa relación concretamente es un conjunto de pares ordenados, ¿sí? Eh, ¿Qué característica tiene ese conjunto? ¿Sí? Ese conjunto tiene la característica de que es parte, de que es subconjunto del producto cartesiano de A por B. ¿De acuerdo? Ojo con Mm, eso, porque, claro, cuando pensamos así, en relación, pues, ¿sí? Sí, sí. justo le iba a decir eso, o sea, Ah, ya, bueno, ya. le entendimos que conjunto no es sino que una relación, o sea, el subconjunto de lo otro que es más grande. Pero bueno, Sí, sí. Bueno, al final sí es un conjunto, ¿no? Un conjunto, aunque sea subconjunto de otro más grande, sigue siendo un conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? Eh, ¿Qué caracteriza a las tuplas que son elementos de esa relación? ¿Sí? ¿Qué caracteriza? Supongamos que X y es elemento, lo que dijimos acá, ¿no? Supongamos que la relación está formada por 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Ya, invento. ¿Qué caracteriza a los elementos de esta relación? Recuerden que los elementos de esta relación son tuplas. ¿Sí? Esta es una tupla, elemento de la relación, otra tupla, elemento de la relación y así. ¿Qué caracteriza a los elementos de esas tuplas? ¿Sí? Lo que caracteriza es que cada uno de esos elementos está relacionado entre sí. 1 con 2, 3 con 4, 5 con 6. ¿De acuerdo? Y que como no están en estas tuplas, por ejemplo, puedo decir que 1 no está relacionado con 6. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay un par ordenado 1,6 que esté en esta relación. ¿De acuerdo? Listo. Y pues claro, como consecuencia de la definición de función, de relación, tenemos la definición de función. Quizás un ejemplo valga la pena aquí, ¿no? Tengo que sacar nuevamente esto. Ya, listo, ¿no es cierto? Para que esto sea más concreto, planteemos, planteemos un ejemplo, ¿no? Planteemos que la relación sea, porque la relación es un atributo, ¿no es cierto? Un atributo que relaciona, que conecta dos conjuntos, ¿no es cierto? Supongamos que la relación sea múltiplo, ¿cierto? Múltiplo, ¿cómo le ponemos? X múltiplo de Y, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener dos conjuntos A y B. Igual, ¿cierto? A ver qué ponemos aquí. 8, 16 y 3, por ejemplo. Y B va a ser 2, 5 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, queremos obtener la relación, ¿sí? Bueno, la relación está descrita aquí, ¿no? Pero queremos, notación de lista, obtener el conjunto relación producto de esta propiedad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o sea, queremos obtener la relación de A B. Me voy a quedar sin espacio. Lo primero que necesitamos encontrar es el producto cartesiano de A por B, ¿cierto? Ya saben, ¿no? Vamos combinando de dos en dos porque son dos conjuntos.
¿sí? Aprendiendo pares ordenados. 8, 2, 8, 5, 8, 1. 8, 2, 8, 5, 8, 1. Luego viene 16, 2, 5, 1. 16. Ya, creo que puse demasiado. 16, 2. 16, 5. 16, 1. Ya. Voy a borrarle este porque ya no me queda espacio. ¿Sí? A tener solo dos elementos. Ya, ese es el producto cartesiano. ¿De acuerdo? 3 por 2, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tuplas. ¿De acuerdo? Y la relación va a ser un conjunto que a su vez es subconjunto del producto cartesiano. ¿Sí? Pero ¿qué elementos de ese producto cartesiano van a ser parte de la relación? Pues simplemente aquellos que cumplen con esta propiedad. Con la propiedad de que el primer elemento es múltiplo del segundo. ¿Sí? ¿Alguien estaba preguntando algo? Sí, profe, creo que borró mal el 1, debía borrar el 3 o me equivoco. Ah, sí, sí, sí. Es verdad. 8, 2, 5, 1. Ah, sí, debí borrar el 3. Muy buena observación. Voy a borrar el 3 ya para que no quede este de aquí, ¿cierto? 2, 5, 2, 5, 1. Correcto, muchas gracias. Listo, entonces vamos, como dije, a seleccionar los pares ordenados cuyos elementos cumplen con esta propiedad de aquí. Y esos serán parte de la relación. Por ejemplo, X múltiplo de Y, ¿no es cierto? 8 es múltiplo de 2. Sí, entonces parte de la relación. 8, 5 no. 8, 1 sí. Uy, uy, uy. Estoy aquí. 16, 2 también. 16, 5 no. Y 16, 1 sí. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi relación, ¿no? Está formada por los pares ordenados cuyos elementos están relacionados entre sí. ¿Sí? ¿Cómo están relacionados entre sí? A través de esta propiedad, ¿no? 8 es múltiplo de 2, por lo tanto 8 está relacionado con 2. Igual que 8, 1 y así. ¿De acuerdo? Eso quería. Y alguno que no esté, pues, que por ello no esté dentro de la relación, pues puede ser 16 y 5. ¿Sí? 16 no está relacionado con 5. ¿De acuerdo? Y listo. Entonces ahora sí podemos ir al concepto de función, ¿no? El concepto de función F de un conjunto A a un conjunto B. Es una relación. Miren, una función es una relación que cumple. Es una relación que cumple ciertas condiciones o propiedades. ¿De acuerdo? Una función de A a B. ¿Ok? Ahí también se dice que A es el dominio y B es el codominio de esa función. ¿No? La primera, para cada elemento X en A existe un elemento Y en B, tal que el par ordenado X y es elemento de la función. ¿Sí? Entonces la clave está aquí. Para cada elemento X de A, que es lo mismo para todos los elementos de X en A. ¿Cierto? O sea, todos los elementos de X en A, ¿sí? Están relacionados con un elemento Y en B. ¿Sí? Tal que el par ordenado X y es elemento de la función. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Si hay un solo elemento en A que no esté relacionado con otro en B, entonces ya no se cumpliría esta función, esta propiedad. Y por lo tanto, ya no sería una función. ¿De acuerdo? Entonces, todos los elementos de A deben estar relacionados con un elemento en B. ¿Ya? Y la segunda propiedad nos dice que para todos los elementos X de A, ¿sí? Y Y
A ver, para todos los elementos de X de A y Y Z en B, o sea, tengo dos, ¿no? Tengo A y tengo B. Tengo X en A y Y Z en B. ¿Sí? Para todos los elementos de X de A y Y Z en B, ¿qué nos dice? Si X está relacionado con Y, o sea, es parte de la función. Bueno, aquí tenemos una función F, supuestamente. ¿Sí? Si X está relacionado con Y, ¿sí? Hago una flechita para representar la relación. Si X está relacionado con y X está relacionado con Z, ¿sí? ¿Qué nos dice? Entonces, la única posibilidad es que Y y Z sean los mismos. ¿De acuerdo? Sean lo mismo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que un elemento X en A, si para que esto sea una función, ¿cierto? Un elemento X en A no puede estar relacionado con más de un solo elemento en B. ¿Sí? Entonces, si Y y Z fuesen distintos, ¿no es cierto? Si Y y Z fuesen distintos elementos de B, entonces esto ya no sería una función. La única posibilidad para que en este caso esto sea una función es que Y y Z sean el mismo elemento. ¿De acuerdo? Esto entiendo también que ustedes seguramente ya lo habrán estudiado antes, pero bueno, lo estamos recordando nuevamente. ¿No? Dos propiedades para que una función de A a B sea tal. ¿Sí? La primera, que cada elemento X en A tenga un elemento en B con el que esté relacionado. ¿Sí? Entonces me dirán, ¿pero dónde dice que esté relacionado? Aquí. ¿Sí? Que el par ordenado XY sea elemento de F, quiere decir que X y Y están relacionados a través de F. ¿Sí? Que cada elemento X en A tiene que estar relacionado con uno en B. ¿Sí? Y que, ¿cómo decirlo de otra manera? Y que no existan dos pares ordenados, ¿sí? Que no exista eso, ¿no? Que no existan dos pares ordenados, ¿sí? Cuyo primer elemento sea el mismo. O sea, imagínense que tienen, qué sé yo, la función 2, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. ¿Cierto? Esta ya no es función porque, bueno, en principio porque estos dos pares ordenados, ¿sí? Tienen el mismo primer elemento, ¿sí? Lo que quiere decir que el mismo elemento en A, el 2, ¿no es cierto? Está relacionado con dos elementos distintos en B, ¿sí? Y eso hace que la relación que está aquí descrita ya no sea una función. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio rapidito para ilustrar también este detalle. ¿Okay? ¿Qué más? Miren, esto lo graficamos aquí. A ver. Gráficamente a veces uno se acuerda mejor, ¿no? Entonces, que tengo 2. En A, ¿qué tengo? En A tengo 2 y 4. 2 y 4. Y en B tengo 1, 3 y 5. Esta es estamos escribiendo la relación F. En principio es una relación, ¿de acuerdo? Hay que demostrar si es una función, si cumple esas propiedades, ¿no? 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3 y 4, 5. Entonces, miren, en el momento que tenemos algo así, ¿cierto? Un mismo elemento en A relacionado con dos diferentes elementos en B, entonces yo ya puedo concluir que no es función. Porque se incumple la segunda propiedad. ¿De acuerdo? Hay varias formas. Si quieren, aquí lo ponemos para que sea más fácil.
Eh, pues existen los pares ordenados con el mismo primer elemento. O la otra es que, decir, no, que el mismo elemento en A está relacionado con dos elementos diferentes en B. ¿De acuerdo? A ver si oculto esta barra nuevamente. Ya. Listo. Entonces aquí tenemos unos ejercicios parecidos a lo que hicimos ya para determinar si una relación era una función, ¿no? Pero en este caso vamos estudiando las dos propiedades, ¿no? Pues imaginemos aquí tenemos dos conjuntos, 2, 4, 6 y 1, 3, 5. Nos dice cuál de las relaciones R, S y T que están descritas aquí. Está R, aquí está S y aquí está T, definida gráficamente. ¿Cuáles de esas relaciones son funciones de A a B? ¿Ok? Entonces, la primera nos dice que la relación R está determinada por estos pares ordenados. 2, 5, 4, 1, 4, 3 y 6, 5. ¿Sí? Entonces, ¿dónde le ponemos? Aquí mismo. Ya. Entonces, la primera propiedad nos dice que todos los elementos de A deben estar representados en la relación para que R sea función. Pues veamos, los elementos de A son 2, 4 y 6. ¿Sí? 2 está aquí, 4 está por acá y 6 está por aquí. ¿Ya? Entonces sí, la primera propiedad se cumple. ¿Sí? La primera propiedad se cumple porque en la relación están representados todos los elementos de A. La segunda propiedad nos dice que no puede haber dos pares ordenados con el mismo primer elemento. ¿Cierto? 2 se repite, no se repite. 4 se repite, sí. ¿No es cierto? Entonces 4 se repite. Y lo que quiere decir que el mismo elemento en A está relacionado con dos elementos diferentes en B. Por lo tanto, no se cumple la segunda propiedad. ¿Sí? No se cumple la segunda propiedad y por lo tanto no es función. R no es función. ¿Ok? Luego tenemos la B. La B que nos dice para toda X, Y, o sea, para todos los pares ordenados X, Y, o para todas las tuplas, o para todas las dos tuplas, ¿no es cierto? Elemento del producto cartesiano entre A y B. X, Y, elemento de S, ¿sí? X, Y, elemento de S, significa que Y igual a X más 1. Miren, aquí está describiendo la relación, o sea, aquí está utilizando una notación constructiva de conjunto, ¿sí? A diferencia del anterior, donde tenemos una notación de lista. ¿De acuerdo? Entonces nos dice que X, Y sea elemento de la relación, es decir, que los que los elementos de los pares ordenados estén relacionados, significa que el segundo elemento del par ordenado sea igual al primero más 1. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esa notación constructiva, nosotros vamos a expresar la relación S utilizando notación de lista para que sea un poco más fácil. Pero antes necesitamos encontrar el producto cartesiano entre A y B. ¿De acuerdo? A ver. Permítame un segundito.
Listo, disculpas. Listo, entonces decía, vamos a ver, vamos a encontrar la notación de lista, ¿cierto? Vamos a expresar la notación de lista a partir de la notación constructiva. Y decíamos que necesitamos primero obtener el producto cartesiano de A y B, ¿no? Porque de ese producto cartesiano nosotros obtenemos los posibles elementos de la relación. S en este caso. Entonces, ¿qué tenemos? 2, 4, 6 y 1, 3, 5, ¿cierto? 2, 1, 3, 5. 2, 1, 2, 3, 2, 5. ¿Ok? Luego viene 4, 1, 3, 5. 4, 1, 4, 3 y 4, 5. Luego viene el 6, 6, 1, 6, 3 y 6, 5. ¿Ok? Y vamos verificando cada uno de los pares ordenados que estén en esa relación, que cumplan con esta propiedad, que es la que nos dice que el segundo elemento sea igual al primero más 1. ¿Sí? Entonces vamos escogiendo. No, o sea, el segundo tiene que ser mayor, ¿cierto? El segundo tiene que ser mayor con una unidad. Este de aquí, este no, con una unidad, este de aquí, y nada más, ¿no? ¿Sí? 3 es igual a 2 más 1, sí. 5 es igual a 4 más 1, sí. ¿De acuerdo? Entonces, los elementos de esta relación son 2, 3 y 4, 5. ¿Sí? Esa es la relación S en notación de lista. Y pues vamos verificando si se cumplen las propiedades, ¿no? Ya de plano se ve que no. La primera propiedad nos dice que todos los elementos de A tienen que estar representados en esa relación. Está 2, está 4, pero nos falta 6. ¿Sí? Por lo tanto, esta propiedad ya no se cumple. ¿Sí? Falta 6. ¿Sí? Y como no se cumple, ya podemos concluir que S no es función. ¿De acuerdo? Y a la segunda ni para verificarla. ¿Ok? Y finalmente tenemos la relación T que está definida por el diagrama de flechas que nosotros observamos aquí, ¿no? Recuerden que esta es la relación de A a B, que en este caso le llamamos T. ¿Sí? Aquí ya es un poco más evidente, así que probablemente no haga falta escribir la notación en lista de la relación T. Así que lo que haremos será ir verificando de una vez las dos propiedades, ¿no? La primera nos dice que todos los elementos de la primera propiedad, ¿no? Todos los elementos de A deben estar relacionados con algún elemento en B, ¿sí? 2, sí, 4, sí, 6 también, todos están relacionados con un elemento en B, así que se cumple. Y la segunda propiedad, ¿qué nos dice? Nos dice que no puede haber, ¿cierto? Un elemento en A que esté relacionado con más de un elemento en B. ¿Sí? 2 está solo con 5, 4 está solo con 1 y 6 está solo con 1. ¿Sí? Entonces se cumple también esta propiedad. Sí cumple. Por lo tanto, T es función. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer más ejercicios acá. ¿Qué nos dice? Sea A igual al conjunto formado por los elementos A y B. ¿Sí? Y es el conjunto de todas las cadenas sobre A. Todas las cadenas sobre A. ¿Sí? ¿Qué cadenas se pueden construir a partir de los elementos de A? Digamos que el conjunto de todas las cadenas sobre A va a ser el conjunto S, ¿cierto? De string, ¿no? String es cadena.
Y, ¿qué tendría esto, no? Recuerden que las cadenas son como las tuplas, pero sin la coma y sin los paréntesis, ¿cierto? Entonces, una cadena construida sobre los elementos de A, voy a ponerle así, cadena construida sobre A puede ser formada por A, o también por la cadena AA, imagínense cualquier tamaño de cadena, ¿no? Pero este solo está con la A, ¿no? También tenemos la B. ¿Sí? Puede ser AB, ABB, ABA, bueno, un montón un conjunto infinito de cadenas. ¿De acuerdo? Sí, ese es el conjunto de todas las cadenas sobre A. Defina una relación L, vamos a llamar una relación L, desde A. Déjenme ver, defino una relación L. Perdón, desde S hacia el conjunto de los enteros no negativos. O sea, desde el 0, ¿cierto? 0, 1, 2 y así. ¿Cómo sigue? Nos dice. ¿Sí? Esa relación L está formada por los pares ordenados S, N, ¿cierto? Elemento de L. Elemento de L. Donde N es la longitud de S. ¿Sí? Donde N es la longitud de S. De S. ¿De acuerdo? Y ese evidentemente es una cadena de todas las posibles que se pueden formar a partir de los elementos de A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Es función? ¿L es función? ¿Sí? Entonces, como evidentemente S tiene un número infinito de elementos, de cadenas, ¿no es cierto? Que son elementos, ¿sí? No podremos analizar como lo hicimos en los otros casos, uno por uno, ¿no? Tendremos que hacer una inferencia a partir de un análisis general, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es encontrar el L, ¿no? Recuerden que L es una relación y por lo tanto, al ser una relación, es un subconjunto del producto cartesiano, ¿no es cierto? Del producto cartesiano entre S, ¿no es cierto? Y los enteros no negativos. ¿De acuerdo? Entonces, si lo pusiésemos en notación de lista, ¿cómo luciría L? Recuerden que L está formado por pares ordenados, ¿de acuerdo? Donde cada par ordenado tiene como primer elemento, ¿sí? La cadena de S. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos A, ¿sí? Y como segundo elemento tiene N, que es la longitud de S. ¿Cuál es la longitud de esta cadena? Es 1, ¿cierto? Luego viene la siguiente cadena, por ejemplo, AA, perdón, AA, coma, y la longitud de esa cadena, 2. Luego viene AA, la longitud 3. Luego viene AB, longitud 2. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, así luce la relación L. Ahora verifiquemos las propiedades. Veamos si podemos verificar las propiedades. La primera propiedad nos dice que todos los elementos de A, es decir, todos los elementos de este conjunto, recuerden que esta es la relación, antes les decíamos la relación de A a B, pero en este caso la relación de S a los enteros no negativos.
Entonces, todos los elementos de este conjunto deben aparecer en la relación L. ¿Van a aparecer? ¿Sí? Evidentemente, ¿no es cierto? Para todos los elementos de S, vamos a tener una correspondiente longitud y, por lo tanto, un par ordenado. Entonces, la primera propiedad se cumple, ¿sí? Porque cada elemento de S va a aparecer en la relación L. ¿De acuerdo? Y la segunda propiedad habla de que no puede haber, ¿no es cierto?, un par ordenado, dos pares ordenados, ¿cierto?, que tengan el mismo primer elemento. ¿A qué equivaldría esto, no? Equivaldría a que, por ejemplo, si tengo la cadena AA, esta esté relacionada con la longitud 2, que es evidente, pero a su vez también que esté relacionada con con otra longitud, por ejemplo, la longitud 5. ¿Es eso posible? ¿Es posible que esta cadena AA tenga una longitud 2 y una longitud 5 al mismo tiempo? Evidentemente no. Entonces, en nuestro ejemplo, cada cadena va a estar relacionada con una sola longitud. Y por lo tanto, cada primer elemento va a estar relacionado con un solo segundo elemento de los enteros no negativos. ¿Sí? Entonces, se cumple también esta propiedad y por lo tanto, L sí es función. ¿De acuerdo? Y luego nos preguntaban qué es, cuál es L de A, B, A, B, A. L de A, B, A, B, A. Eso es sencillo, ¿no? La longitud de esta cadena, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y también, ¿cuál es la longitud de BBB? Pues es 3. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Luego nos pregunta, sí, esta era la A. Voy a agregarle una nueva diapositiva. Tener. Y con esto vamos terminando. ¿Ya? Un segundito. Tengo que borrar esto. Listo. Seguiremos la B. ¿Qué nos dice? Defina la relación C de S a S. Es decir, que el dominio es de, ¿se acuerdan? S igual a B, a B, B, etc. Entonces dice que vamos a combinar el mismo conjunto. ¿Sí? El mismo conjunto va a ser el conjunto de salida y el conjunto de llegada a la mesa. ¿Okay? Y nos dice que la relación está definida por lo siguiente. Es el conjunto de los pares ordenados, ST, elemento de la relación C, donde T, el segundo elemento de cada par ordenado, es igual a la letra A y luego la cadena que teníamos aquí en el primer elemento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo luciría la relación C? Sería pues así, ¿no? El primer elemento es la cadena, ¿cierto? Que tenemos acá. A ver. Sería A. Y el segundo elemento sería A. Y al lado, la cadena que está en el primer elemento. O sea, A. ¿Sí? Luego, ¿qué vendría? A.
la cadena, tenemos A, y la cadena que tengo al lado, A, y así sucesivamente, ¿no? Si quieren, hagámosle de esta a BB. Aquí tendría la cadena a BB, y el segundo elemento sería la A, y la cadena que tengo en el primer elemento. A, BB. Esto, listo. Entonces, nos pregunta si C es función. C es función. Vamos verificando las propiedades. La primera, todos los elementos de la relación C van a estar representados en cada uno de los pares ordenados de C. Sí, ¿no es cierto? A cualquiera de los elementos de S le puedo adjuntar a la izquierda o ponerle de prefijo a la izquierda una letra A, ¿sí? Entonces la primera propiedad se cumple, ¿sí? Porque aparecería en C todos y cada uno de los elementos del conjunto de salida. Y en el caso de la segunda propiedad, ¿no? Hacemos el mismo análisis que hicimos arriba. Tengo el elemento en la salida, digamos, por ejemplo, tenemos el AB, la cadena AB. A la cadena AB le corresponde la misma cadena AB, pero precedida de una letra A. Ya. Que esta cadena esté relacionado con otro elemento en la llegada, querría decir que aquí podría tener, por ejemplo, la A y la BB, ¿sí? Y no tiene sentido, ¿no? La única forma es, o al aumentar como prefijo la A una cadena, ¿cierto? Tenemos una sola forma de hacerlo, ¿sí? No hay forma de que el resultado sea distinto, o que sea dos distintos a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, cada elemento en la salida va a estar relacionado con un solo elemento en la llegada. Y por lo tanto, se va a cumplir también la segunda propiedad. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Por lo tanto, C es función. ¿Sí? ¿Qué más? Ok. Bueno, aquí ya empezamos a abordar otro tema, otro subtema. Acabamos de comentar lo que tiene que ver con conjuntos. Y ahora empezamos a estudiar un poco de lógica deductiva, ¿sí? Supongo yo que también algo de esto habrán visto en alguna materia previa, ¿sí? Este capítulo, como dije, es bastante introductorio, pero luego los conceptos abordados aquí nos van a ser de mucha utilidad para abordar otros conceptos relacionados, por ejemplo, con la teoría de grafos. ¿De acuerdo? Algo que me había olvidado de comentarles es que en el aula virtual ustedes tienen disponibles dos enlaces. Un enlace en el que, al que pueden acceder a las presentaciones, ¿sí? Compartidas que vamos abordando en clase, y otro enlace al que pueden acceder a las grabaciones de las clases. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tengan presente eso porque ahí iré subiendo, pues conforme avancemos, los videos y las presentaciones de la clase. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna sugerencia, cualquier cosa. ¿Nada? Ok, chicos. El profe, disculpe, Sí. en las presentaciones está también o sea, lo que va haciendo o solo es la materia. Ah, no, sí, yo ya bueno, ahorita ayer les compartí vacío, ¿no? Pero ahora actualizo eso y voy subiendo también las notas que hago, ¿no? Evidentemente. Ya, gracias, profe. Ok. Listo, chicos. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Nos vemos entonces la siguiente clase. Ok, muchas gracias y cuídense. Luego, Hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.